106.5. Minutos con ustedes, Ángela Costa. Por fin, gracias por la oportunidad de expresarme en este espacio que hace tanto tiempo no. Mire, doña Consuelo, yo quiero resaltar algo que ha pasado inadvertido, porque no genera chisme, no crea morbo, no. Lo que está haciendo Navarro en educación en los últimos días, ¿ustedes le han dado seguimiento a este tema? Ahora hasta con el bullying. Correcto. Y la organización y el protagonismo que ha dado a la intervención de la familia en el espacio de la escuela. Son dos temas sumamente importantes. El abuso infantil, el bullying y el tema de la incorporación de la familia a la escuela. Son aspectos que quizás... Explicándole incluso los cambios curriculares a la familia para que entiendan lo que sus hijos están estudiando. Sí, porque los padres a veces dicen, pero ven acá, cuando yo estaba en este curso no era esto lo que me daban. ¿Y qué es lo que están poniéndole a los muchachos? Es que la tecnología y el avance que ha ido teniendo el mundo ya obliga al cambio del currículo, y los muchachos, lo que quizás usted conocía en un cuarto curso normal, cuarto grado, tiene que estarlo conociendo en el primer grado, y lo que usted conocía en un séptimo, octavo grado, en el cuarto grado ya tiene que conocerlo, porque hoy día la carga académica es totalmente diferente. Y la tecnología que se está implementando en la academia dominicana es de primer orden, señores. Ahora te voy a decir una cosa, óyeme, que les estaba hablando. Fernando Ferrán escribió, ustedes saben quién es Fernando, fue director del Caribe, fue una persona, un antropólogo, tengo entendido que es antropólogo, sociólogo, tiene todas las maestrías del mundo, Fernando Ferrán. Un abrazo a don Fernando. Han salido dos artículos de él, que son dos charlas que él dio en Industria y Comercio, en días atrás, sobre lo que es República Dominicana para el 2050. Entonces hay una frase, él analiza la parte económica, la parte social, la parte de la tecnología, la parte del poder, de la democracia. Hay que leerlo. Yo lo comenté en mi programa ayer y quiero felicitarlo. Pero indudablemente que lo que don Fernando plantea se inscribe desde mi humilde parecer en lo que es el pesimismo dominicano. Ustedes saben que hay toda una ideología que se llama, tú lo puedes buscar en Google incluso si tú quieres, pesimismo dominicano. El pesimismo dominicano es toda una ideología que plantea, por una serie de razones que sean, yo no estoy dando una clase, pero para que haya un poco de entendimiento. Cuando nosotros comúnmente decimos, eso nada más pasa aquí, en este país, eso no se ve en ninguna otra parte más que en este país. ¿Cómo tú estás? Ahí. Nunca, entre 3 y 2, entre Luca y Juan Mejía, siempre como con una amargura, un pesimismo. Y hay autores como José Ramón López, etcétera, etcétera, que habla sobre esto, y otro, y Bernardo Vega, y Federico Enrique Grateró ha escrito sobre el pesimismo dominicano. Muy diferente al cubano, que oye chicos, los mejores helados del mundo son los Copelia, pero los Copelia son los helados Mota, italiano. Y entonces los cubanos lo asimilaron muy diferente. Oye chicos, el mejor dictador del mundo con todo y todo es Fidel. ¿Tú entiendes? Exacto. Entonces mientras el cubano es exuberante y lo mejor es Cuba, y tú sabes, para poner un caso, el dominicano parece que por la misma pobreza en que vivió siempre, u otras razones. Y por la era también. También, pero pero en la era de... A la gente le preguntaban, pero espérate Luis, no, es anterior a la era de Trujillo, o sea, es sociológicamente, o sea, no me lo politice por ese lado, porque entonces se acaba la vaina. No, es anterior, permíteme, es anterior. José Ramón López, el libro de José Ramón López, anterior, Trujillo ni había nacido. O sea,
sobre el pesimismo dominicano es algo muy profundo. Entonces yo digo que los artículos de Fernando Ferrán, esto es una opinión, es interesantísimo, es un retrato de los dominicanos, que vamos a hacer los dominicanos en el 2050 como país. Entonces, él ve una serie de cuestiones, dice, Unamuno decía, dice qué cosa tan interesante. Don Miguel, en una de las partes del artículo, que en Inglaterra hacían la tecnología y que nosotros los españoles la usábamos, cuando Ángel habla de la tecnología. O sea, y mire España como está, ahora mismo está cayendo a cacarazo y dividida. Entonces, otros hacen la tecnología, como queriendo decir, dice don Fernando, y nosotros estamos conformes con las importaciones, con las tecnologías de afuera, con lo extranjero, con lo exterior, el consumismo, y no nos damos cuenta de los plátanos, la yuca, los aguacates. Y que ellos nos manden los productos procesados. Exacto. Entonces, yo creo que ese aporte que ha hecho don Fernando Ferrán, que yo lo entiendo dentro de la óptica del pesimismo, como ideología, interesantísimo, un llamado a que lo lean. Han salido en los últimos 2 periódicos, en Areito, la página que tiene el periódico Hoy, los sábados. Léanlo, y a don Fernando, excelente trabajo, porque la verdad que es un retrato de nosotros los dominicanos. Es bueno observar también que Fernando Ferrán es responsable de un informe que se ha hecho a partir de un estudio realizado por una institución dominicana que justamente analiza el tema del cumplimiento de la ley sobre la declaración jurada, y dice ese informe que el 97% de los funcionarios municipales y 105 diputados incumplen ley sobre declaración jurada. Y lógicamente él utiliza esa cifra para mostrar cómo aquí la ley se convierte en letra muerta cuando le corresponde ser aplicada ahora, a los que hacen las leyes. Sí. Estos trabajos de don Fernando sobre la inmigración, principalmente la haitiana, lo que significa para el país, sobre la identidad del dominicano. Oye, algo que realmente yo los invito a que lo lean, porque para el 2050 yo no sé si va a haber República Dominicana, sinceramente. Pero viendo finanzas personales. Ferrán es el director ejecutivo del Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel, el responsable precisamente de ese estudio. Es interesante. Ah, sí, el padre Esquivel. Sí, digo, el estudio, el organismo que hizo la investigación. Laboratorio Social Padre Esquivel. Muy bien. Y el abandono, brevemente. Esa pobreza, ese tiempo, ese situado, ese esperar que masticaran en España y que a través de México nos llegara situado. Esa incertidumbre, esa pobreza, ese tenerse que ir ese abandono y tenerse que ir a Cuba, es el mejor momento. Entonces ahora son los haitianos, los franceses, los españoles, nos vamos porque vienen aquellos, la inseguridad, todo eso tiene que ver con que esto hay que dejarlo, esto no sirve. Aquí nada más que pasan estas cosas en este país. ¿Con quién vamos a negociar ahora? Los ingleses, franceses, españoles, norteamericanos, vamos a darle la bahía, vamos a darle el país. Oye, todo esto se va configurando una debilidad en la identidad. Muy interesante, muy interesante. Eso pueden buscarlo en Google, busquen pesimismo dominicano. Hay hasta periodistas, encontré periodistas que han hecho análisis en los periódicos sobre esto, más Federico Enrique Graterol, uno de los grandes, Bernardo también ha hablado sobre esto, Bernardo tiene una obra sobre esto. Brevemente sobre lo que la introducción que hizo Ángel de los trabajos que está haciendo el ministro de Educación sobre el bullying, las agresiones en las escuelas, que ahora se le dice bullying. Eso es muy importante, el aprender a manejarlo, que las familias, padres, madres, los niños, adolescentes, sepan identificar el problema, que la autoridad lo asuma, que se desarrollen políticas sobre eso, porque
no son los tiempos de uno en que quizá era una pelea en el aula o al salir. Como me dijo uno, de que Consuelo, el bullying antes se resolvía cuando uno peleaba 5 veces. Y se resolvió. Pero ahora con los medios, pues mira, cuando el muchachito viene a llegar, ya el curso entero ya tiene las drogas, la broma sobre el muchacho o la muchacha. En la época de nosotros era sano. Era un relajo sano. No es el término bullying que se haya internacionalizado en los tiempos antes modernos. Antes era de que la cuerda, le dimos una cuerda. No, mira, no había un tipo más cuerdero que yo. Sí. Y de pelear el grupo, bueno, pero era ahora no. Ahora hay una malicia detrás. Y ahora y además armas, tecnología. Por esos muchachos que le caen a tiro en los colegios, bullying que le han hecho. Así es, ya no aguantan más. De ellos, no aguantan más. Cuando el ministro de Educación lo asume, es muy importante, porque es la principal autoridad en el nivel de educación primaria y secundaria. Y meterse en ese problema yo creo que es muy importante. Sí, y que los padres también aporten y las sociedades de padres amigos de la escuela se involucren y asuman su responsabilidad en esto, porque es una acción concertada. No es que bueno, lo mandé y que el ministro o el maestro o el director se hagan cargo de eso. Yo creo que es un tema que hay que insistir en él. Así es. Tenemos a Leonardo Bonet. Vamos entonces... lea 2. Vamos rápidamente a Washington con Leonardo. Leonardo, buenas tardes. Caramba, qué gusto escucharlos. El placer es nuestro, como decía. Un abrazo. De Serrat. Igualmente, igualmente mi distinguida doña Consuelo. Hola, señor Bonet, adelante. Cuénteme qué ha leído en el New York Times. Mike Pence. Sí. No, que me hable de Venezuela. Bonet. Del ex jefe de campaña. La OEA y Venezuela, ¿qué está ocurriendo? Hay que votar esta tarde ya. Bueno, sí, el pronóstico es aparentemente no se va a lograr, aparentemente hay 18 naciones dispuestas a votar para la convocatoria especial en la cual se vaya a jugar a Venezuela, en este caso a promover la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, pero aparentemente, según me han comunicado desde la sede directamente, que se necesitan 24 votos y no, en estos momentos no existen esos 24 votos, de manera tal que para la gente que está esperando un resultado contrario, lamentablemente no va a ser así. Las cosas siguen igual, de todas maneras, de acuerdo a lo que dijo el canciller Arreaza ayer, ellos ya están en camino, están locos de retirarse de la organización, cosa que nadie cree, pero de todas maneras aparentemente ese es el proceso que se está viviendo en estos momentos. ¿Qué tipo de gestiones, además de las exhortaciones o presiones del vicepresidente Pence, ha hecho Estados Unidos? ¿Qué se ha movido en la cena de anoche en Washington? ¿Qué ha habido fuera de las informaciones convencionales sobre esta reunión de OEA? Bueno, no, en realidad la política de Estados Unidos ha sido muy sólida y muy constante, no ha variado mucho porque han empezado con la crítica a las elecciones del pasado 20 de mayo por considerarlas de ilegítimo origen por haber sido convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, un ente considerado ilegal e inconstitucional, no aprobado por la comunidad internacional, razón por la cual Estados Unidos ha insistido en que Venezuela debe realizar unas elecciones. Yo personalmente no creo que el gobierno venezolano esté contemplando la realización de elecciones. Lo que sí creo es que el gobierno venezolano está paso a paso aislándose cada vez más. Sí. Lo que ocurre es que están siendo asesorados muy bien, como siempre, desde hace muchos años, inclusive durante la época del presidente Chávez, por Cuba. Sí. Y Cuba se la sabe toda cuando a la hora de enfrentarse a la comunidad internacional, a la hora de enfrentarse con Estados Unidos, etcétera. Entonces, una vez, mientras sigan los cubanos manejando políticamente como están manejando Venezuela, es dificulto que haya cambios, a menos que se produzca una interrupción o se produzca, digamos, una protesta dentro de las fuerzas militares, que son las únicas que tienen en realidad la posibilidad de ejercer un cambio, porque la población civil
se demostró en 2016 y 2017, lo que hace es morir en las calles de Venezuela. Y entonces ningún cambio va a venir desde el punto de vista civil. Si no viene desde el punto de vista militar o desde el sector militar, los cambios en Venezuela tal vez no ocurran, lamentablemente para mucha gente. Bueno, sí, eso es así. Los preparativos de la reunión, ¿cómo marchan de Trump y el líder norcoreano, Leonardo? Pues mira, hay una delegación tanto de Corea del Norte como de Estados Unidos reunidas en estos momentos en la zona desmilitarizada a objeto de tratar de llegar a acuerdos básicos, porque es lo que se hace normalmente cuando se realizan cumbres. Cuando se realizan cumbres, en las semanas y días previos, delegaciones de países intervinientes o participantes llevan a cabo la presentación de lo que consideran debe aprobarse durante el encuentro, y ese tipo de puntos importantes de la agenda prácticamente se aprueban antes de que los líderes se reúnan. No ha sido diferente en el caso de Corea del Norte y de Estados Unidos. Ambas delegaciones están reunidas, ambas delegaciones están acordando cuál va a ser el horario, cuál va a ser la agenda, y lo que van a llegar a los mandatarios allá es simplemente a la fotografía, estrecharse las manos, etcétera, etcétera. Pero eso es un trabajo que se está haciendo en estos momentos. ¿Cuál es el contenido de ese trabajo? Es muy difícil saberlo, porque originalmente Estados Unidos enfocó su relación con Corea del Norte de una manera muy agresiva a través de John Bolton, el asesor de seguridad nacional. Sí. ¿Por qué? Porque mencionó, como dije en encuentros anteriores con ustedes, que Estados Unidos estaba pensando seguir el modelo de Libia, y resulta que eso no terminó muy bien para Muammar Gaddafi. Sí. Aparte de eso, el gobierno de Pyongyang se sintió ofendido, no solamente por lo que dijo John Bolton, sino que lo repitió Mike Pence. De hecho, emitieron una carta donde ofendían a Mike Pence, y esa fue la principal razón por la cual el presidente Trump decidió cancelar sin muchos deseos la cumbre. Y digo sin muchos deseos porque resulta que fue un rechazo relativamente flojo para que 24 o 48 horas después dijera, bueno, sí, ahora vinieron a pedirme de nuevo que nos reunamos, etcétera. Y resulta que la pata la metió, si se puede decir de una manera más clara, inicialmente Estados Unidos. Ellos están arreglando el entuerto, y uno de los puntos más difíciles es lograr una agenda que sea aprobada por ambas partes, en este caso el régimen de Pyongyang y el gobierno de Estados Unidos. Pero en principio es muy probable que si el gobierno de Pyongyang desea que se levanten las sanciones económicas en su contra, es muy probable que una de las condiciones sea el inicio de la desnuclearización, aunque sea por fases, a diferencia de como pedía Estados Unidos originalmente, que era desnuclearización inmediata. Eso no iba a suceder, ni va a suceder. Señor Bonet, la cuestión de Trump con respecto a ya ponerle, ya por fin, una posición, Dios quiera que no la eche para atrás, de ponerle los aranceles a las importaciones que se hagan, o importaciones y exportaciones de los países, al acero, al aluminio, etcétera. Entonces ahora anuncia que va a dividir la discusión del Tratado de Libre Comercio, lo va a hacer por separado con Estados Unidos, con México y con el Canadá. ¿Cómo eso está cayendo en los Estados Unidos? Porque todos los días es como algo nuevo. Sí, lamentablemente todos los días es algo nuevo, todos los días es algo diferente, y aparentemente Larry Kudlow, que es el asesor principal económico del presidente Trump, ha dicho que, bueno, el presidente Trump ahora piensa que es conveniente hacerlo individualmente con México, los acuerdos con México y Canadá separadamente, pero que al mismo tiempo no desea retirarse del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿quién entiende eso? Si no quiere retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entonces ¿por qué quiere individualizar los acuerdos? Entonces, exacto, es sumamente difícil, y por lo menos lo que he leído yo de analistas estadounidenses al respecto, simple y llanamente, inclusive analistas republicanos, es decir, del partido al cual pertenece el presidente Trump, lo han criticado sumamente porque han dicho que la reducción impositiva que aprobó a fines de año del año pasado el gobierno del presidente Trump se va a diluir
si resulta que al final nosotros los consumidores vamos a terminar pagando más por los productos que compremos en vista de que el presidente Trump ha iniciado directa o indirectamente una especie de guerra económica, no solamente con China, sino también con México y con Canadá. Entonces, y de paso la Unión Europea. La Unión Europea está muy disgustada. Absolutamente. Entonces mucha gente dice, es probable que a última hora, cosa que no sorprendería a nadie, el presidente Trump cambiará y va a reducir y va a ponerse de acuerdo, pero la verdad es que es agotador recibir cada día una información diferente. Y bueno, entonces, por ejemplo, con el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tienen semanas y semanas y semanas y semanas, y resulta que hoy el asesor económico dice, bueno, ahora el presidente le gustaría hacer un tratado individual, un trato individual, un acuerdo individual con México y otro acuerdo individual con Canadá, pero tampoco quiere separarse del TLC. Y entonces, ¿quién entiende? Si lo quiere individual, entonces no lo quiere trilateral. Entonces es sumamente confuso, pero no sabemos qué va a pasar. En todo caso, ya se ha advertido que Estados Unidos va a perder porque en una guerra económica no hay ganadores y las cantidades que están de las que se está hablando son enormes, son 200.000 millones de dólares por un lado de China, por ejemplo, una cantidad de millones con Canadá, una cantidad de millones con México, y resulta que Estados Unidos, por supuesto que Estados Unidos va a resultar afectado, y muy directamente los consumidores de este país, de manera tal que nadie le ve aspectos positivos al inicio de lo que podría convertirse en una guerra comercial. Cuando además, señor Bonet, muchas de esas empresas son americanas. Entonces, efectivamente, es a sus propias empresas americanas que están allá afuera que le están poniendo los aranceles. Eso es correcto. Entonces el asunto es que lo que yo percibo de lo que dicen analistas acá, muchos es decir, califican muy severamente y de manera negativa al presidente Trump, es la informalidad, la falta de planes, la falta de estrategia, la falta de cohesión en términos de conceptos, porque resulta que Larry Kudlow dice una cosa en la mañana y el día siguiente en Twitter las desmiente el presidente. No, lo que dijo este no es cierto, lo que yo quiero es tal cosa. Entonces, es imposible que una nación o un grupo de naciones, en este caso como por ejemplo la Unión Europea, adopten una posición cuando realmente no saben qué diablos es lo que quiere la Casa Blanca. Sí, señor. Señor Bonet, muchísimas gracias. Muy amable de su parte. A ustedes. Gracias. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos por aquí.